esta enseñanza, esta predicación correspondiente al Día del Señor, 25 de mayo de 2014. Y el título de nuestro tema general es la Comisión Evangelizadora de la Iglesia. Hoy vamos a ver la cuarta parte, anunciar las buenas nuevas. Y nos aprestamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 20. Por favor, abrimos la Sagrada Escritura en Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 20. Nos inclinamos delante del Señor para orar y pedir su presencia y ilustrándonos, develándonos la palabra. Amado Señor y Dios, que eres nuestro Padre, Jesucristo, que eres nuestro Redentor, Espíritu Consolador, Dios Trino y uno, único Dios verdadero, tu nombre invocamos en esta mañana en tu Santa Trinidad. Padre, te ha placido revelar tu palabra, verbo inmolado, verbo de Dios, te ha placido venir a traernos tu palabra. Espíritu Santo, te ha placido establecer en nosotros tu palabra por tu amor y tu bondad. La obra de la palabra de Dios en nuestras vidas es una obra del Dios Trino y uno. Por eso te alabamos, Señor. Y en esta mañana entramos en la meditación de la palabra de Dios para la gloria de tu santo nombre, para que tú seas exaltado en gran manera, hasta lo sumo, por medio de tus hijos. Señor Dios, toma el control de todo nuestro ser, de nuestro espíritu, pero también de nuestras carnes, para que estemos sometidos a tu palabra. Señor, que tu palabra edifique hoy a la iglesia, pero que tu palabra también convenza al pecador para arrepentimiento, pero que tu palabra también convenza al incrédulo para que tenga fe. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a hablar hoy a tu iglesia. Y tu siervo se dispone en tus manos para que tú obres conforme a tu perfecta voluntad y que yo trace correctamente tu palabra para que tu pueblo no sea desviado por mal camino. Gran responsabilidad tengo delante de ti y delante de tu pueblo. Por eso me dispongo en tus manos, precioso Espíritu Santo, para que tú dirijas, pero que también corrijas esta santa predicación, la cual he considerado santa y he preparado como santa, porque es para ti y para tu gloria y para la edificación de tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén, amén. Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. Dice: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Podemos sentarnos.
El texto que hoy vamos a estudiar es un texto un poco complejo y ruego al Señor y ruego a ustedes su comprensión y vamos a exponerlo de una forma que ustedes puedan participar también, no tengan temor en levantar su mano y preguntar, por favor. El texto que hemos leído y en el que vamos a meditar es quizás uno de los más controversiales de toda la Biblia. Y debemos estudiarlo con mucho cuidado para no caer en confusiones. Si ustedes notan su Biblia, Nueva Versión Internacional, para todos los que tengan una Biblia, Nueva Versión Internacional, vamos a encontrar una línea divisoria y un espacio, ¿cierto? Y a pie de página, una explicación acerca de esta porción. Dice 16:8. Los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16, 9 al 20. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve. La razón por la cual este texto es tan controversial a través de la historia de la iglesia es que se ha generado una gran duda acerca de si esta porción es o no original, la escribió el evangelista Marcos, y si es inspirada, infalible, autoritativa, como toda la palabra lo es. Dada esta característica, nos es necesario tomarnos el tiempo necesario en la introducción de este estudio para comprender bien su mensaje. Vamos a aprender un poquito de canónica, algunos vamos a recordar porque esto ya lo estudiamos hace algún tiempo en la escuela dominical. Vamos a aprender un poquito de canónica. Canónica es la ciencia que estudia la autenticidad de la escritura. Mi oración, hermanos, es porque podamos comprender claramente este pasaje y que el Señor me asista para explicarlo fielmente, que produzca en nosotros fe y no dudas, y que finalmente nuestro Dios sea supremamente exaltado por su palabra. En primer lugar, debemos saber que existen tres posturas históricas sobre la originalidad textual de este pasaje. La primera es que Marcos no escribió el pasaje y este fue añadido posteriormente por los padres de la iglesia. La segunda es que Marcos fue el amanuense, o sea, que Marcos recibió un dictado de parte del apóstol Pedro, o por lo menos se apoyó en el apóstol Pedro para su escritura. Pero este texto final no forma parte del aporte del apóstol Pedro, sino que lo añadió Marcos personalmente. Y la tercera es que Marcos sí escribió todo el pasaje y por lo tanto es un texto completamente inspirado. Hermanos, cuando se generan estas controversias, y esta no es la única, existen otras que debemos conocer. Les voy a decir dos más. Una se llama la coma juanina y está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Y la otra está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el relato de la mujer pecadora, de la mujer adúltera, ¿cierto? Son textos que, según los estudiosos, no formaron parte del escrito original. Y cuando se generan estas controversias, nosotros necesitamos acudir al testimonio de las mismas escrituras. La Biblia se explica a sí misma y debemos tener en cuenta dos tipos de evidencia para juzgar el pasaje y para poder estudiarlo. La evidencia externa. Esta analiza las características del texto a través de la historia y su aceptación en la iglesia. Y la otra es la evidencia interna, que estudia la forma, el fondo, la gramática del texto.
De esta manera se concluye si un texto es o no autorizado para pertenecer a las Escrituras. ¿Lo tenemos claro hasta el momento o hay preguntas? ¿Está claro? ¿O hago yo las preguntas? Cuando se generan estas controversias, vamos a investigar las evidencias. Entonces vamos a ver primero la evidencia externa. En cuanto a la evidencia externa, tenemos que no apoya, la evidencia externa no apoya que estos versículos formen parte del escrito original, porque los manuscritos más antiguos, el Vaticano, el sinaítico, el latino africano y el siriaco sinaítico, estoy hablando de manuscritos, ¿cierto? De papiros y de textos antiguos, ¿cierto? Que así se llaman, Vaticano, sinaítico, latinoafricano y siriaco sinaítico. Como en otros manuscritos no se encuentran. De otra parte, algunos padres primitivos de la iglesia, como Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio y aún Jerónimo, atestiguan que los escritos del Evangelio de Marcos terminan con la frase: no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, en el versículo 8. Sin embargo, surgen nuevos textos, algunos textos, manuscritos que se llaman tardíos, que ya contienen este texto. ¿Por qué razón? Porque a través de la historia fueron añadidos. Ahora, en cuanto a la evidencia interna, hay muchos argumentos que niegan que haya sido Juan Marcos quien escribió estas palabras de Marcos 16, 9 al 20. ¿Por qué razón? Hay 4 razones. La primera, por su vocabulario. Es de notar que en los manuscritos en griego, a partir del versículo 9, el vocabulario cambia notoriamente. Es como si yo estuviera hablando de una manera muy culta, ¿cierto? Usando términos muy sofisticados, y de pronto aparezco hablando de una manera muy vulgar, muy popular. Entonces aquí vemos que cambia totalmente el vocabulario. Ahora, segundo lugar, ese vocabulario cambia porque hay uso de nuevas palabras que no se encuentran en el contexto de los otros 8 versículos del capítulo 16, pero aún palabras usadas allí que no son usadas por Marcos en el resto del libro. Tercero, es notorio que en los versículos 9 a 20 el estilo, la forma de redactar cambia. Pero quizás el argumento más importante, el argumento interno más importante es el contenido, todo el contenido, pues no es coherente, no se enlaza con Marcos 16, 1 al 8, no tienen coherencia, no tienen continuidad. Ahora, dadas estas evidencias, me inclino, y dado los estudios que el Señor me ha permitido hacer a través de años, siempre ha existido en mí esa inquietud, desde que conocí, desde que supe lo que sucedía, pero es la primera vez que el Señor me permite predicar acerca de esto, enseñar acerca de esto, ya en una predicación. Y vaya si fue difícil afrontarlo, ¿cierto? Dadas estas evidencias, me inclino por la posición de que el texto de Marcos 16, 9 al 20 no fue escrito originalmente por el evangelista Marcos y que es un adendo, o sea, un añadido aparecido posteriormente. ¿Y por qué apareció posteriormente? Muy posiblemente para concluir el pasaje terminado en el versículo 8, que cierra abruptamente el evangelio. Un evangelio muy lindo, relatando muchas historias, pero el evangelista Marcos termina diciendo: y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, queda como trunco ahí, dice: ¿qué pasó?
¿Por qué se acabó la película de esa forma? ¿Por qué no cierran esta historia así? Entonces, se dice que posteriormente algunas personas, con muy buena voluntad, con muy buenas razones, se dieron en añadir este texto para que tuviera una forma más, como mejor, de cerrar todo el libro del evangelista Marcos. Ahora, el hecho de que descubramos que Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20, no fue escrito originalmente por el evangelista Marcos, implica que no es palabra de Dios inspirada, autoritativa, inerrante e infalible, y que por lo tanto no debemos creer en ella. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Hermanos, la única palabra de Dios absolutamente inspirada por el Espíritu Santo es aquella que quedó consignada en los manuscritos originales, o sea, aquellos que escribieron los autores secundarios. Recordemos que autores secundarios se llama al que escribió, porque el autor primario fue el que dio el mensaje, o sea, el Espíritu Santo, o sea, Dios. Entonces, el autor secundario fue aquel que fue divinamente inspirado, divinamente soplado. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas ¿hablaron qué? ¿De parte de? De parte de Dios. De parte de Dios. ¿Hablaron de parte de quién? De Dios. O sea, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. Entonces, por esa razón se llaman los escritores o los autores secundarios. En este caso, el evangelista Marcos. Estos documentos se denominan originales o autógrafos. Y debo ser claro y decir, hasta el momento no hay ni un solo escrito original. Ni un solo escrito que se diga, esta fue la carta que escribió Pablo a los tesalonicenses. O esta fue la carta que escribió Pedro. O este fue el evangelio que escribió San Juan. No. Hasta el momento no hay ningún texto autógrafo. Ahora, esto no quiere decir que los agiógrafos, perdónenme que me esté como metiendo en unos términos muy avanzados, pero hermanos, como creyentes debemos saber qué es un autógrafo, qué es un agiógrafo. ¿Saben una cosa? En las redes se está pasando un escrito, una cosa que dice la Biblia satánica. ¿Por qué no leer la Biblia Nueva Versión Internacional? ¿Por qué no creer la Biblia la versión de las Américas? La Biblia Nueva Versión Internacional es una Biblia satánica. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia y ves que nosotros usamos la Biblia Nueva Versión Internacional, vas a decir, pero las redes están diciendo que la Biblia del diablo, la Biblia de los homosexuales. ¿Cómo puede ser que el pastor esté pervirtiendo la iglesia? Yo no vuelvo a esa iglesia. Claro, cualquiera puede decir eso, pero cualquiera que sea indocto. Y a veces me he enfrascado, y por eso he tenido que hacer investigación, me he enfrascado con personas para, como dice la palabra, hacer defensa de nuestra fe con mansedumbre. Porque a veces esos apasionamientos nos llevan a locuras. Entonces, hermanos, por eso estoy usando nombres como originales, agiógrafos, canónica, términos, y los estoy procurando explicarlos. Hermanos, no quiere decir que los agiógrafos, o sea, las copias, no tengan inspiración divina.
Por supuesto que la tienen, o si no, no sería la palabra de Dios. Pero no la tienen absolutamente, ya que como en el caso analizado de Marcos, podemos ver la intervención humana en una u otra forma. Es más, partiendo desde el mismo hecho que hay que traducir la Biblia de un idioma a otro. No podemos conservar exactamente los términos del griego al latín, luego los términos del griego al alemán, al español, al inglés. No podemos, a veces no hay términos exactos para traducir. Voy a poner un ejemplo en dos idiomas parecidos. No tengo en este momento, no recuerdo en este momento uno exacto de la Biblia, pero voy a poner un ejemplo en dos idiomas parecidos. En el idioma portugués aquí de nuestros vecinos de Brasil, hay una palabra muy usada por ellos, se dice saudade, se escribe saudade. ¿Saben una cosa? No hay un término para expresar eso en español, saudade. Entonces, para traducirlo podemos decir sentimiento, emoción, alegría. De igual forma sucede en la Sagrada Escritura. Ya me vino, por ejemplo, algo a la mente. La palabra mundo, la palabra carne, la palabra espíritu. Estas son palabras que están allí, pero que no pueden ser traducidas literalmente a nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra sarx, carne. En algunos lugares de la Biblia la palabra sarx, carne, significa pecado. Entonces el traductor no puede decir carne, sino debe decir pecado, para que nosotros entendamos bien. Pero no hay un término exacto para definir eso. O la palabra mundo significa varias cosas. Entonces el traductor debe poner allí fielmente lo que significa esa palabra, ¿cierto? Ese es un problema que existe en la traducción, en la sola traducción. Ahora hay que mirar a través de 2000 años cómo se ha transmitido la escritura, cómo se ha pasado entre un escritor y otro escritor y otro escritor. Hermanos, a veces somos ligeros en juzgar y decir, no, es que esos escritores fueron mala leche, tuvieron mala fe y pervirtieron la Sagrada Escritura inspirada por Dios. No, hermanos, no, eso no es así. ¿Ustedes creen que cualquier hombre va a dañar o va a impedir la preservación de la Sagrada Escritura? ¿Creen que hay hombres que son más poderosos que Dios, que van a ponerse a escribir cualquier bobada y van a decir, esto es la palabra de Dios, la Santa Escritura? No, hermanos, eso no es así como parece. Sin embargo, hay hermanos que confundidos, indoctos o a veces extremistas se ponen a decir este tipo de cosas. No, es que esa gente se puso a pervertir la Biblia. No, hermano, quien escribió esto, este adendo de Marcos, no pretendía pervertir la Biblia. Vamos a ver un poquito más acerca de eso. Miren, hermanos, las Biblias que tenemos en nuestros tiempos tienen un mínimo, pero un muy mínimo de diferencias con los escritos más cercanos a los originales, de tal forma que podemos decir que la Biblia es confiable. Algunos llegan a decir que por exceso se podría tener un 1.5% de errores en la Biblia. O sea que estaríamos hablando de que la Biblia es infalible e inerrante absolutamente en un 98.5%. Pero ¿en dónde están los otros problemas que presenta la Biblia? En cosas como estas, que como lo vamos a ver más adelante, no son errores.
No son dudas, no son contradicciones, como algunos pretenden decirlo. Al contrario, son certificaciones. Primero, de que la Biblia es la palabra de Dios, y segundo, de que Dios ha preservado por todos estos siglos la Sagrada Escritura. Ahora, cada vez que encontramos un texto como estos, debemos poner atención, mucha atención, en su interpretación. Entonces se estarán preguntando ustedes: pastor, ¿y cómo debemos tomar este texto? Hermanos, si yo como predicador considerara que el texto no tiene importancia bíblica, si hubiera investigado y varios autores reconocidos me dicen: este texto no lo debemos tener en cuenta, sencillamente no lo había traído para exponerlo, hermano. Tengan la seguridad que no lo haya tomado como parte base de nuestra enseñanza respecto de la tarea evangelizadora de la iglesia. Pero yo debo cumplir con el deber de instruir correctamente a mis hermanos, para que luego no se sientan engañados por recibir una enseñanza, por no recibir una enseñanza fiel del pasaje. A lo mejor algunos de ustedes, mañana, algún día, el Señor les da la oportunidad de ir a una conferencia, por ejemplo, de bibliología, de canónica, y tocan este tema. Dicen: miren, en la Biblia hay algunos casos de adendos. ¿Y qué es eso? Mire, Marcos 16, 9 en adelante es un caso. Oiga, pero nosotros estuvimos en nuestra iglesia estudiando Marcos 16 y el pastor no nos dijo nada. ¿Qué tipo tan mentiroso? O por lo menos dirán: no sabía de lo que estaba hablando. Por eso, hermanos, debo ser honesto con ustedes, para que el día de mañana no vengan perturbadores a decirles que esto no es inspirado bíblicamente. Ahora, también es importante para que cuando algún teólogo liberal, porque los hay, pretenda desvirtuar este pasaje, hagamos defensa con mansedumbre. Yo recuerdo recién llegado a la fe, me puse a defender la Trinidad, a defender la Trinidad con unos testigos de Jehová, basado en el texto de 1 de Juan 5:8. Mira, aquí dice, la Biblia dice, porque los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y ¿sabes qué me respondió el testigo de Jehová? Ve que su Biblia está errada. Mire, le voy a mostrar aquí, y me mostró la Biblia de ellos y me dijo: mire, este verso no está en el original. Me dijo: si usted tiene otra Biblia, investigue. Yo tenía una Dios hablado y llego a Dios hablado y ahí no estaba. ¡Qué desengañada me pegué! Tuve que investigar acerca del asunto, o si no, hubiera terminado como testigo de Jehová, porque mi Biblia es inexacta. Y no, nuestra Biblia no es inexacta. Algún día el Señor nos dé la oportunidad de estudiar bien ese texto, que teológicamente se conoce como la coma marina. Por hoy dediquémonos a estudiar este de Marcos. Debemos reconocer que este texto que estamos leyendo, que estamos estudiando, se trata de un resumen sobre las apariciones del Señor Jesucristo resucitado y de la gran comisión que encontramos en otros textos bíblicos. Y por esta razón debemos aceptarlo en la medida en que su contenido refleje verdaderamente lo que se halla en el interior de la Biblia. Por ello debemos acudir a la perspicuidad bíblica. Perspicuidad bíblica quiere decir: la Biblia se explica a sí misma. O también la conocemos como la analogía de la fe. Esto quiere decir que cuando nosotros necesitamos la explicación de algún texto, debemos ir de un texto oscuro, debemos ir a otros textos que nos den más claridad, para poder interpretar correctamente un pasaje de la Biblia que está oscuro. Este texto no es tan claro como los demás textos, y ya hemos visto por qué. Y vamos a ver otras características cuando entremos en materia.
Entonces, lo que vemos es que cuando tenemos un texto que no es tan claro, debemos buscar lugares en donde estos textos sean claros. Los textos de mayor luz iluminan los textos un poco oscuros que no podemos comprender. Y no es que Dios nos ponga trampas en la Biblia y nos ponga pasajes oscuros. Es que nosotros, en nuestra incapacidad, no podemos comprender toda la amplitud, la magnitud, la profundidad, la largura, la anchura de la palabra de Dios. Ahora, también tenemos que hacer el cruce teológico. ¿Qué es el cruce teológico? Mirar si las doctrinas contenidas en este texto concuerdan con el resto de doctrinas de las cuales nos habla la Biblia. Por ejemplo, hay algo muy especial aquí. Está en el versículo 17. Dice: estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán de nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pero no vemos a partir de ahí en los Hechos de los Apóstoles, que son los textos que nos aclaran no vemos a ninguna persona bebiendo venenos y no muriendo. Entonces eso quiere decir que debemos ponerle mucha atención, porque algunas personas han tomado estos versículos tan literalmente que han hecho grandes descalabros en la iglesia. Entonces debemos mirar bien la analogía de la fe y hacer el cruce teológico para estudiar bien el texto y no caer en errores. Ahora bien, entonces ustedes se preguntarán, si el pasaje no es inspirado, ¿por qué razón no se ha excluido de la Biblia? Tenemos dos razones teológicas. La primera es que no se puede hacer una comprobación definitiva de su inspiración o no inspiración. Algunos teólogos consideran como unas razones que el texto sí es inspirado, y pensamos que esto también es providencia de Dios para que forme parte de la Escritura. O sea, Dios ha determinado que así sea. Nosotros lo creemos por fe. Amén. La segunda razón que debemos considerar es que la iglesia lo ha recibido por siglos como la palabra de Dios. Y pensamos que al haber sido de gran utilidad para la edificación de la iglesia, al no contradecir otra escritura ni negar doctrinas fundamentales, no hay razón para excluirlo de la Biblia. Sin embargo, este texto puede considerarse como un producto indirecto de la inspiración divina, y se aconseja no usarlo como base única de un sermón, como base única de una enseñanza, como base única de una apologética, como base de doctrina o como norma de práctica para la iglesia, ya que se considera que no todas las palabras del pasaje son de total inspiración divina. Hermanos, habiendo conocido estos aspectos del texto en nuestra primera parte, ahora entraremos a la segunda parte, a considerar el mensaje que nos da el Señor sobre la gran comisión que nos presenta el texto. Y eso lo haremos en la segunda sección, después de tomar un break. Hermanos, ¿tienen preguntas, por favor? Pastor, yo le pregunto. Sí, mi hermano. Por ejemplo, acerca de lo que usted dijo de la